Pues acá estamos nuevamente. Buenas tardes. Ahora vamos a ver lo que es un capacitor, a decir a grandes rasgos. Ese es un tema que nos toca ver enseguida. Un capacitor es un dispositivo eléctrico que permite almacenar carga. Se utiliza en muchos equipos precisamente. La gran mayoría de los motores, cuando arrancan, requieren una mayor demanda de energía eléctrica. Entonces ahí está almacenada la carga. Las bombas de las casas, los compresores, los ventiladores, todo ese tipo de equipo que requiere una gran fuerza y por lo tanto una gran potencia eléctrica al arrancar, requiere carga eléctrica en el momento que arranca mayor a la normal y luego ya después se estabiliza la corriente eléctrica. También, por ejemplo, en los teclados de las computadoras, al momento en que apretamos las teclas se libera carga eléctrica que manda una señal que se convierte luego en corriente eléctrica. Pues es prácticamente un capacitor. Entonces los capacitores tienen muchas funciones en equipos eléctricos y mecánicos. El capacitor más frecuente, más común, el que más vamos a encontrar es un capacitor de placas paralelas. Son dos placas paralelas precisamente, de las mismas dimensiones, una cargada positivamente y una negativamente, se conectan a una fuente de voltaje, puede ser una batería. Una de las placas a la terminal negativa y otra de las placas a la terminal positiva de la batería. Esas placas van a estar separadas a una distancia de... Puede ocurrir que entre las placas solamente exista aire, exista vacío, y entonces para este tipo de casos utilizaríamos lo que se llama la permitividad en el vacío, que es esta letra epsilon, ¿verdad? Con un subíndice 0, pero puede ser que el material no sea el vacío, sino que sea un material dieléctrico. Entonces para el material dieléctrico esto cambia de subíndice, se quita el subíndice, ya dependiendo de cada material. Entonces normalmente vamos a hablar de una constante dieléctrica, que es la relación de la permitividad en el material dieléctrico dividida entre la permitividad en el vacío. Lógicamente es un número dimensional. Entonces si tenemos las dos placas cargadas, una con carga positiva y una con carga negativa, entre las placas se genera un campo eléctrico y ese campo eléctrico tiene intensidad dada por depende del voltaje al final de cuentas. Se va a generar un campo eléctrico y ese campo eléctrico depende del voltaje, el voltaje de alimentación de la batería. Y ese voltaje es equivalente a la intensidad del campo eléctrico y por la distancia de separación entre las dos placas. De la ley de Gauss sabemos que la carga en un conductor va a estar dada por la permitividad en el vacío multiplicada por la intensidad del campo eléctrico y el área de flujo del flujo eléctrico. Entonces en este caso el área de flujo es precisamente el área de la placa, ¿de acuerdo? El material dieléctrico, que sería el vacío, esto sería el valor de 1 entre 4pi multiplicado por la constante de Coulomb. Entonces cuando hablamos del vacío, esa constante equivale a 8.85 por 10 a la menos 12 coulombs cuadrados sobre Newton metro cuadrado. Si habláramos de otro material, entonces tendríamos que hacer el ajuste, y a veces no se plantea de esta manera, sino en función de la constante dieléctrica, ¿de acuerdo? Aquí aparecería una K si es otro material, y esa K sería la constante dieléctrica, que es diferente a la constante de Coulomb. Entonces, volviendo a la ley de Gauss, si yo tengo la carga total que hay precisamente en esta placa y nos vamos a lo que es la capacitancia es precisamente la capacidad de almacenar carga eléctrica en presencia de una diferencia de voltaje. Entonces, si hay una diferencia de potencial o un voltaje entre estas dos placas paralelas y se almacena una carga, entonces la relación de división entre la carga y el voltaje nos va a dar la capacitancia. ¿Cuáles son las unidades de la capacitancia? Esto estaría en coulombs y esto estaría en volts. Entonces cuando tenemos dividido coulomb entre volts, me va a dar los farads, porque son una unidad muy grande, y entonces no usamos los farads, sino microfarad, picofarad, milifarad, dependiendo de qué tan grande es la cantidad que vamos a manejar. Entonces, si la definición de capacitancia es carga entre voltaje, yo voy a llegar a una fórmula para las placas paralelas, sustituyendo en la fórmula de capacitancia que está aquí. ¿Cuánto es la carga? Dijimos que la carga es la permitida en el vacío por la intensidad del campo eléctrico por el área. Y eso se dividiría entre el voltaje que está entre las terminales. Y este voltaje equivale a la intensidad del campo eléctrico por la separación. Entonces eso queda como E subíndice 0 epsilon
por el campo eléctrico por el área, sustituyendo lo que es el voltaje entre dos placas paralelas es la intensidad del campo eléctrico por la separación. Entonces se simplifica el campo eléctrico y me va a quedar que la fórmula de capacitancia está dada por la permitividad en el vacío, el área de la placa y la separación entre ellas. Y entonces así quedaría, haciendo uso de epsilon 0, la permitividad en el vacío. Si es otro material, entraría un factor de ajuste por la constante dieléctrica. En ese caso podemos presentar la capacitancia igual a, en lugar de A0, E0, sería K E0 por A entre D. Esto representaría la permitividad de cada material. Ahora, si hay una carga almacenada en un capacitor, quiere decir que hay energía potencial eléctrica almacenada. Esa energía le llamaríamos energía electrostática. Si yo planteo un diagrama de carga contra voltaje, aparecería una línea recta. ¿Por qué una línea recta inclinada y no horizontal? Porque obviamente al aumentar la carga entre las placas, si la capacitancia ya está definida para un capacitor y la capacitancia es constante, es su dato de diseño, si aumento la carga, tendría que aumentar la diferencia de potencial, como quien diría el voltaje. Entonces, si la carga es cero, el voltaje sería cero en ese momento. Dicho de otra manera, yo tengo una pequeña carga o un diferencial de carga en dos placas que no tienen carga, son carga neutra. Y de repente quiero que migre una pequeña parte de esa carga a la otra. Al momento en que quiera mover esa carga, voy a necesitar un trabajo. Y esa carga, al moverse, requiere una fuerza que va a estar dada por el campo eléctrico. Pero ¿qué va a pasar? Conforme una carga ya pasó de la placa positiva a la placa negativa, ya se pierde y ya no están en equilibrio las placas, porque ya la carga neta ya no es cero. Originalmente la carga positiva y negativa no existía. Ahora ya quedó más cargada una de las placas con carga positiva y una con una ausencia de carga positiva, por así decirlo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que ya se va a presentar una diferencia de potencial. Y conforme vayan pasando las cargas de una placa a otra, esa diferencia de potencial va a ir aumentando. Y entonces, precisamente por eso esto representa una línea recta de cómo se comportaría conforme vamos pasando carga de una placa a la otra, va a ir aumentando la diferencia de potencial. Si yo tomo en cuenta mi definición de capacitancia, la pendiente de esta recta precisamente define lo que es la capacitancia. La pendiente es el delta Y entre el delta X, en este caso es el delta Q entre el delta V. La carga, el diferencial de carga entre el diferencial de voltaje. Si hacemos un análisis de unidades, si yo multiplico y saco el área de este triángulo, que es un medio de la base por la altura, esa área sería un medio del delta Q entre el delta V. Y recordamos que el voltaje está dado en joules sobre coulombs y la carga en coulombs. Cuando hago el análisis, ¿qué va a pasar? Pero esta es una base por altura, estoy dividiendo delta Q por la altura H, ahora sí. Aunque sería al revés, la base es a final de cuentas el delta V. La base es el delta V, el voltaje, y la altura es el delta Q. Viendo el análisis dimensional, el voltaje está en joules sobre coulombs, que son los volts, y el diferencial de carga en coulombs. Y esas son unidades de energía. Por lo tanto, esta área representa la energía almacenada en un capacitor. Y esa energía potencial eléctrica almacenada en un capacitor estaría dada por voltaje por carga dividida entre 2. Si yo hago mi sustitución, puedo encontrar otra fórmula análoga. Y en lugar de poner, por ejemplo, voltaje, de aquí respetaríamos voltaje, y la energía potencial eléctrica sería carga entre, más bien, carga por voltaje entre 2. Y el voltaje sería carga sobre capacitancia. Entonces, carga sobre capacitancia sería el voltaje. Q por Q, Q cuadrada, que es la carga elevada al cuadrado entre 2 veces la capacitancia. Esta es otra forma de obtener la energía potencial eléctrica de un capacitor, en función de la carga, de la capacitancia, en función de la carga y del voltaje.
Pero si ahora quiero sustituir lo que es la carga, y despejamos de la fórmula de capacitancia, la carga es capacitancia por voltaje, pues la energía potencial eléctrica sería un medio de, en lugar de carga, capacitancia por voltaje, y multiplicamos por voltaje. Entonces, ¿en qué se convierte esta fórmula? En un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Esta fórmula es análoga a la energía cinética, que sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. En este caso no es masa, es capacitancia, en lugar de ser velocidad, es voltaje. Otra forma de obtener precisamente la carga almacenada en un capacitor es a partir del cálculo integral, calculando un diferencial de trabajo. Si yo lo hubiera hecho por diferencial de trabajo,